Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy continuamos con el tema número 4 del mes de la familia. Y para dar inicio con este tema número 4, que lleva por título, ya les comento cuál es el título: la Eucaristía y la familia, alimento para la misión. Empezaremos entonces con la oración que nos ha venido acompañando a lo largo de estos 4 encuentros. Bueno, hoy con el cuarto encuentro, que es la oración a la Sagrada Familia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias un lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas de evangelización y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y de división, y que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia de todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen y acojan nuestra súplica. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pasemos entonces al tema número 4. Ya les comentaba al inicio del video que el título es La Eucaristía y la familia, alimento para la misión. Y veremos entonces cuál va a ser esa relación en ese título a lo largo que vayamos desarrollando el tema. Dice así: la familia es la célula fundamental de la sociedad, eso lo sabemos todos. Es un lugar donde se cultiva el amor, se transmite la fe y se forja los lazos más profundos de afecto y compromiso. Vivimos tiempos de cambio y ante la incertidumbre, la Iglesia nos llama a fortalecer nexos con nuestras familias y a caminar juntos como comunidad de fe. Hoy, este es como el preámbulo a este tema, la Eucaristía y la familia, alimento para la misión. Se nos hace ese llamado de atención a que la familia hoy está siendo perseguida como núcleo básico de la sociedad. Y eso, si la familia como Dios la planificó, la creó, sufre esa inestabilidad al punto que se resquebraja, la sociedad como tal sucumbiría. Y al sucumbir, obviamente, la misma humanidad como tal ya no tendría, digamos así, remedio, porque crearíamos un gran caos y una gran inestabilidad. Crearíamos porque somos culpables por parte de ese caos en mayor o menor medida. Y está en nosotros hacer de que eso, podríamos decir que no ocurra, podríamos decir esa frase, pero más bien que no ocurra, no es la frase que podría expresar mejor el tema, sino tratar de poner nuestro granito de arena para que la sociedad resurja según el plan que Dios había propuesto desde el inicio, a partir del núcleo familiar de la sociedad o de la célula. La familia es la célula fundamental de la sociedad, así basado en hombre y mujer e hijos. Continúo compartiendo. En contexto sinodal, la familia se ve llamada a redescubrir su vocación y misión en el mundo actual. La familia como núcleo básico de la sociedad y esa iglesia doméstica donde debería, en la mayor parte de las ocasiones, recibir la primera catequesis, en este caso los niños que van creciendo dentro de ese núcleo familiar, en un núcleo familiar católico, en un núcleo familiar cristiano, debería caminar de esa forma como camina la iglesia, en un contexto sinodal, o sea, todos en la misma dirección. Y hoy en día no pasa así. Hoy en día el papá es prácticamente ateo, la mamá es medio, pero medio no, y los hijos se lo está tragando el mundo. Entonces, viendo esa figura, hoy se nos invita a redescubrir la vocación de la familia. ¿Y cuál es la vocación de la familia? Ya lo hemos hablado en las novenas, lo hemos hablado en muchos videos, en muchos temas, y es la vocación a la santidad. A la santidad del estado de vida, siendo papá, siendo mamá, siendo hijos. Esa es la vocación.
redescubrir esa vocación, pero al mismo tiempo, ¿cómo logramos esa santidad? Desde nuestro estado de vida, que estamos cada uno llamados en el instante que nos corresponde, en el momento que estamos viviendo, siendo hijos, siendo esposos, siendo esposas, siendo abuelos, siendo abuelas, siendo tíos, siendo tías, siendo nietos, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto que les acabo de comentar, se busca fortalecer la misión de la familia, que la misión de la familia, la misión, digamos, básica de la familia es ser ese reflejo de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que lo vemos en esta forma, mamá, papá e hijos. Y esto a su vez fortalece las relaciones internas para enfrentar los desafíos con confianza y esperanza, palabra que no podía faltar en este día número 4, en este tema número 4, porque recordemos que estamos en un año jubilar, y estamos en el año jubilar que lleva por título Peregrinos de Esperanza. ¿Okay? Y recordemos también que la esperanza es una virtud teologal, junto con la caridad y la fe. Continuamos compartiendo con ustedes. En este caminar juntos, que es lo que significa sinodalidad, al que nos llama la Iglesia, como madre, la Eucaristía se presenta como el alimento indispensable para la misión de la familia en el mundo. Una familia necesita alimentarse. Hagámonos la idea que nosotros, siendo iglesia doméstica, somos como el pueblo de Israel. Vamos caminando en medio de un desierto. Un miembro de la familia no puede estar solo remando en dirección a Dios por medio de la iglesia. No puede, porque cuesta mucho. No le es imposible si esa persona ora por la conversión de los miembros que no asisten, que no escuchan, que no participan. Pero hay una unidad de fe, un caminar juntos, un caminar sinodal como familia, cuando las personas, los integrantes, mamá, papá e hijos, caminan en la misma dirección. Entonces ahí hay, como por decirlo así, hay una mayor tracción, un mayor torque para que esa familia junta comience su camino de conversión y a su vez ese camino de santificación. Porque no lo crean, también siendo familia nos santificamos. Cada uno de sus miembros, aportando desde su estado de vida donde está, puede llegar a alcanzar la santidad. Continúo leyendo aquí y compartiendo con ustedes. Bueno, faltó una mención. La Eucaristía es ese rol, es como el maná que recibían el pueblo de Israel todos los días. La Eucaristía se hace presente en todas las iglesias del mundo, o en la mayoría de las iglesias del mundo, en este caso en la Iglesia Católica. Creo que voy a hacer la mención porque a mí me cuesta un poco decirlo muchas veces. Este es un tema de la Iglesia Católica. Al hablarlo y hago el paréntesis aquí un momentito, al hablarlo de la Eucaristía, hacerse presente en la iglesia y el tema de la Iglesia Católica, pienso yo que decir nuevamente o mencionar que es la Iglesia Católica es como un poco, como muy redundante. Entonces se entiende que como el tema que estamos tratando es la Eucaristía y la familia, alimento para la misión, las otras iglesias cristianas no católicas le llaman Santa Cena, Memorial o algún otro título. Hasta donde yo tengo conocimiento, lo único que le llamamos Eucaristía somos los cristianos católicos. Hasta donde yo tengo conocimiento. Pero bueno, regresando al punto. Le decía que la familia caminando en esa dirección, todos como un equipo, necesitan de la comunión, necesitan de la Eucaristía para fortalecerse, al igual que el pueblo de Israel comía el maná en el desierto. Entonces, esa Eucaristía nos alimenta y nos fortalece en este caminar como familia para poder santificarnos. Entonces, les exhorto a que si su estado de vida actual no se lo permite, poder consumir, poder comulgar, poder entrar en comunión con Cristo, en esa comunión tan íntima que es la Eucaristía, recibirla,
les invito a comenzar a tratar en caminar en pro de eso. Aunque seamos uno en nuestra familia, uno solito, tratemos de poder hacer ese cambio. Y es importante porque ese cambio es la llave que puede abrir la puerta a que Dios entre en el hogar y permita la conversión de los demás miembros de la familia. A veces nosotros obstaculizamos la gracia. A veces no se trata solo del ejemplo en el tema de ir a la misa y demás, sino que también entra en un proceso de conversión. Y ese proceso de conversión muchas veces los postergamos por muchas vicisitudes en la vida. Pero está en nosotros dar el paso, el salto, para tener la oportunidad de poder comer el cuerpo y la sangre de Cristo, que es ese maná que nos alimenta y nos fortalece, y que esa abra la puerta en nuestras familias para que los demás miembros se vayan convirtiendo, vayan entrando también en esa sintonía. Entonces, regresando al punto, continúa acá entonces compartiendo con ustedes. Dice: para participar del sacrificio eucarístico no solo fortalece nuestra relación personal con Cristo, sino que une a las familias en un mismo amor y un mismo propósito. Volvemos al punto. Nos permite caminar como familia, como iglesia doméstica, de manera sinodal. O sea que nos permite ir poquito a poquito, ir caminando en esa conversión constante, en ese proceso de santificación. Y eso es lo que al final es lo que nos ofrece la Eucaristía. Pero es todo un proceso el cual debemos seguir, pero debemos dar el paso o la acción a iniciar, comenzar. Porque así mismo como nosotros nos volvemos, por medio de la Eucaristía, al consumirla, nos volvemos portadores de Cristo, nos volvemos sagrarios vivientes. A nosotros traer eso a nuestros hogares, traemos luz, tal vez una luz que nosotros no veamos, pero esa luz se manifiesta en todas las personas y va haciendo cambios que nosotros no somos capaces de notar, pero se van evidenciando en las personas que nos rodean. Claro, esto también depende mucho de la disposición de la persona y el estado de gracia con la cual dicha persona viva o comience a caminar. Y lo digo porque la gran mayoría de los católicos hoy en día, y hago mucho hincapié en este ejemplo de un solo miembro, una sola persona en la iglesia, en la casa, es la que asiste a misa, es porque la mayoría de las realidades de nosotros es así. Dentro de la mayoría de las familias católicas solamente hay un miembro, o a veces no hay ninguno, pero en la que hay a veces uno solo que está remando. Pero ese solo debe mantenerse en pie y pedirles auxilio al Espíritu Santo para que le dé la fortaleza de que esa persona se convierta tal vez en ese instrumento que la familia necesita para caminar en sinodalidad, como dice acá, en un mismo amor y en un mismo propósito. Continúo compartiendo con ustedes. Dice: como nos recuerda el Papa Benedicto XVI, dice: el sacramento del amor, la Eucaristía, revela plenamente la vocación al amor del ser humano y de la familia. Esto está en el documento Sacramentum Caritas numeral 27. Entonces es eso. La Eucaristía es, en esto escuchaba yo hoy me parece que lo estaba escuchando, o ayer, no recuerdo bien, en un video que estaba escuchando yo en YouTube, que dice que Cristo quiso quedarse en la Eucaristía porque Él no soportaba la idea de dejarnos solos. Porque Él tenía que regresar al Padre, pero al mismo tiempo quería quedarse con nosotros. Así que para poder hacer eso, para Dios no hay nada imposible, eso también tenemos que tenerlo presente. Él se va en cuerpo y alma, pero queda también en la Eucaristía presente. ¿Para qué? Para que su cuerpo sea verdadera carne y su sangre sea verdadera. Su cuerpo sea verdadera comida y su sangre sea verdadera bebida. Y que nos alimente, porque Él sabía, y lo sabe, que si Él se iba y no nos dejaba algo, como la Eucaristía, nosotros no íbamos a poder avanzar y la iglesia ni siquiera se iba a poder sostener más allá de un par de siglos. Hubiese colapsado, sucumbido, se hubiese hundido y no hubiese avanzado.
Entonces se queda fortaleciéndonos. Y encima de eso nos deja a la tercera persona de la Santísima Trinidad, al Paráclito, al Defensor, al Espíritu Santo, el cual nos conduce a toda verdad y nos revelará y nos va revelando sin cambiar ni agregar nada, sino profundizando en lo que es el depósito de la fe, que es el conocimiento que dejaron los apóstoles y que custodia la Santa Madre Iglesia Católica. Y uno de esos secretos, voy a decir yo, de esos tesoros inagotables que tiene la Iglesia es la Eucaristía, donde se revela plenamente la vocación del amor del ser humano. ¿Por qué? Porque al fortalecernos con la Eucaristía, nosotros nos fortalecemos en las tres virtudes teologales. Esa es otra forma que tenemos de aumentar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Al comulgar nos santificamos, porque recibimos no un pan bendito, recibimos a Cristo en nuestro interior, físicamente. Cosa que no podemos decir lo mismo en el caso de nuestros hermanos cristianos no católicos. Ellos comen un pan bendito, digámoslo, entre comillas muy grandes, pero lo que sí les digo es que aquí en la Iglesia Católica recibimos a Cristo en cuerpo, alma y divinidad, presente en la Sagrada Eucaristía, que está en los sagrarios de todas las iglesias del mundo. Y ahí Él nos espera para que le hablemos, para que conversemos, le entreguemos nuestras preocupaciones y para alimentarnos de Él, para que nos fortalezca y nos vayamos cristificando, que al final es santificando desde nuestro estado de vida al cual cada uno de nosotros fuimos llamados. Y por eso es un método que revela la plena vocación al amor del ser humano y de la familia. Y la familia, como núcleo de la sociedad, debe cultivar la caridad, en la fe y la esperanza que reciben nuestros hijos en el bautismo de manera infusa. Y eso nosotros somos, siendo sacerdotes bajo la condición del bautismo, del sacerdocio común, nosotros también estamos, como sacerdotes, tenemos la posibilidad, el deber, la tarea y también el derecho de educar a nuestros hijos en la fe, para que en ellos aumente también las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Y eso también va a ayudarnos a nosotros a santificarnos. Es como un ciclo. Y yo lo veo igual que la Santísima Trinidad. Escuchaba yo un término que se llama las procesiones divinas, que dice, el Padre conoce al Hijo, el Hijo conoce al Padre, y es un conocimiento eterno. Entre ellos, ese conocerse eternamente, surge el amor, porque cuando tú conoces, estableces una relación. Y cuando se establece esa relación, tú amas porque eliges. Y ese amor se manifiesta en la tercera persona de la Santísima Trinidad como el Espíritu Santo. Y entre esos tres hay esa constante, digámoslo así, relación de conocerse, amarse, conocerse infinitamente. Al igual nosotros como familia nos pasa lo mismo. Al entregar nuestra vida a Dios, a recibir la comunión y compartir la palabra de Dios con nuestros seres queridos, con nuestros familiares y demás, comenzamos a entrar en ese círculo, al igual que la Santísima Trinidad, donde la Madre santifica al Padre, el Padre santifica a la Madre, en este caso Padre y Madre de familia, y así a su vez ellos santifican a los hijos, porque le abren la oportunidad de que en ellos se incremente la fe, la esperanza y la caridad. ¿En quién? En Dios. Continúa aquí, dice, la familia encuentra en la Eucaristía la fuente de su unidad y la fortaleza para su misión en la sociedad. ¿Cuál es la misión de la sociedad en la familia? Así como Cristo lo dijo para los individuos, también funciona para la familia. Porque la familia es una unidad, una unidad, la célula de la sociedad. Y es ser luz y sal en la tierra. Si la familia camina en el mismo perfil, bajo, podríamos decir, en la misma línea, buscando los mismos intereses, que es la santidad, claro, cada uno de su estado de vida, nos convertimos todos en ese ente que en su conjunto caminamos en pro de ser luz y sal en la tierra. Continúo leyendo. En el banquete eucarístico, los esposos, padres e hijos, aprenden a vivir el amor
oblativo. Y entendamos por oblativo es ese amor que trasciende, ese amor que va en oblación, de ahí viene la palabra oblativo, que sube. Es más, eso también me recuerda mucho a cuando en la misa, bajo ciertos momentos del año, en la liturgia, se agrega el incienso. Hay una oblación, ese movimiento que hace el sacerdote con el incienso o el diácono en su momento, ese incienso que sube en oblación, asciende. Entonces acá, cuando se refiere a ese término, aprende a vivir el amor en oblación, ese amor que sube. ¿Hacia quién? Hacia Dios. Continúa leyendo. Un amor que entrega y se renueva continuamente en el don total de sí mismo. Y al final el amor, y esto lo escuché yo hace mucho tiempo, de las 3 virtudes teologales, una vez que estemos, Dios quiera así, y también nosotros pongamos de nuestra disposición para que eso se dé en presencia del Señor, de las 3 virtudes teologales, la fe y la esperanza ya no estarán, porque ya estaremos en el sumo bien, estaremos inmersos en Dios. Lo único que quedará será la caridad, y esa es la única virtud que va a permanecer para siempre. Por eso es que hablan que el amor se renueva, no se transforma, sino que va emergiendo constantemente, se va renovando, o sea, se va rectificando, no cambia, no se muda. Y eso me recuerda mucho a lo que está en la carta de Pablo, me parece que a los Corintios, de que el amor no se muda, el amor el amor siempre es, pero todo lo soporta, todo lo cree, y eso es el amor, que el amor de Dios se le conoce como caridad. Ese es el término de donde viene el amor de Dios. El amor de Dios se le conoce como caridad. Continúo compartiendo con ustedes. Dice acá. Un amor de entrega y se renueva continuamente en el don total de sí mismo. Dice, la Eucaristía es fuente de comunión para toda la vida de la familia. Y entendamos Eucaristía no solo como la parte realmente de la plegaria eucarística, cuando el sacerdote sube el pan y lo muestra, este es mi cuerpo, este es mi sangre y toda esa parte, ¿no? Sino que también veamos la parte de la Eucaristía, el núcleo de la Eucaristía, como toda la celebración. Recordemos que Eucaristía es el nombre que también recibe la Santa Misa. Y significa, la palabra Eucaristía viene del griego, o creo que del latino, me acuerdo cuál de las dos, que significa acción de gracias. Entonces, tengamos presente eso. Nosotros vamos a hacer una acción de gracias, que es porque nuestro Señor Jesucristo muere por nosotros, que es lo que recordamos cuando se levanta el pan. Recordamos ese sacrificio de Cristo en la cruz, que el sacerdote levanta el pan y lo muestra, y uno dice, Señor mío, mi Dios mío. Ahí uno reconoce que realmente era el Hijo de Dios. Y lo digo porque si hacemos la composición del lugar y nos mentalizamos en el momento del Calvario, cuando Jesús es levantado en la cruz, muchos dijeron en ese instante, o sea, después de burlarse y todo esto, porque pasó un poco de cosas ahí, al final, cuando Él entrega, dice, nuestro Señor Jesucristo dice, Padre, a ti te encomiendo mi espíritu, parafraseando, ¿no? En ese momento, muchos dijeron, este hombre realmente era el Hijo de Dios. Y ese momento, a veces uno puede estar en la misa, en ese momento cuando el Padre levanta y dice, tomen y coman todos de él, que este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y Él lo levanta, uno, y no hace mal, puede hacerse la idea o la imagen mental de pensar, ese es Cristo cuando se entregó. En ese momento que Él expiró. Cuando Él expiró, yo puedo decir, ahí, con esa imagen en la mente, y la Eucaristía ahí, yo puedo decir, teniendo la imagen presente de Cristo, en ese momento al expirar y Él dejarse, porque realmente Él se deja. Él podía haber bajado de la cruz y decirle, mira, ¿sabes qué? Ya me cansé de ustedes, y los destruyo todo. Pues ese es un poco exagerado, ¿no? En ese momento uno puede decir, con esa imagen en la mente, Señor mío, mi Dios mío. Ahí es cuando la habilidad, digámoslo así, que el Señor Dios nos dio de imaginar, podemos usarla para la mayor gloria de Dios. Utilizar nuestra imaginación
para mentalizarnos en un evento que tal vez para nosotros ocurrió hace miles de años, pero que se actualiza, no es que se renueva, se actualiza en tanto cuanto que ese evento de ese momento se pone en el presente actual en la misa y nosotros podemos presenciar ese acto. Por eso digo, puede y está bien visto utilizar en ese momento la imaginación y ponernos en el lugar cuando Cristo expira, cuando el Padre dice, tomen y coman, no, coman y ya se me olvidó. Pero bueno, se entiende el punto, ¿no? Que es el momento cuando el Padre levanta el pan, en ese momento que nosotros fijamos la mirada. Ahí podemos hacer la imaginación de que vemos a Cristo crucificado cuando ya expiró, que baja su cabeza y entrega su alma al Creador, a nuestro Padre Dios. Continúo compartiendo con ustedes, dice, dice, la Eucaristía es fuente de comunión para toda la vida de la familia. Y es verdad, es la fuente de comunión, porque nos debe unir como familia, nos debe unir en esa intimidad con Él, con ese encuentro, con ese preámbulo, porque también la Eucaristía, o sea, en este caso hablando de la Santa Misa, es el preámbulo del cielo. El cielo, o sea, y nuestro Señor Jesucristo nos lo ha comentado en parábolas y de tantas formas, que es como un gran banquete. Y ese gran banquete es el que Él presenta, que Él nos ofrece. Pero nosotros estamos invitados, como dice también, dichosos los invitados al banquete o a la cena del Señor. Y nosotros respondemos porque realmente no somos dignos. Señor, no somos dignos de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Por qué decimos una palabra tuya bastará para sanarme? Muchos pensarán, no, es para sanarme de algún dolor, que yo voy a la misa, me duele la rodilla. No, sanarme de mis pecados, de las heridas que llevo por dentro, para poder al final de mi vida presentarme con la vestidura, como habla otra parábola también, de las bodas, que hubo un señor un rey que tenía la boda de su hijo, invitó a todo el mundo, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Llegar y presentarnos a esa boda con el vestido lo más resplandeciente posible. Por eso que le pedimos al Señor en cada Eucaristía, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, o sea, en mí, como la Eucaristía, en mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme de las heridas, del pecado y de las cosas que me alejan en mayor o menor medida del camino del Señor. Entonces, lo que compartíamos acá de la Eucaristía, fuente de comunión para toda la vida de la familia, es tomado de Sacramentum Caritas de Benedicto XVI, numeral 28. Dice acá, para finalizar este párrafo, y esta comunión vivida auténticamente se convierte en el testimonio vivo para el mundo. Esa comunión de la familia, al ir a la misa todos juntos, se vuelve un ejemplo para tal vez las personas que van solas, que su familia se queda en casa. Y dice, y si no la han visto, les invito a que la vean, como decía San Agustín en la novena que estamos viendo acá también en el canal de YouTube, en uno de los días estos que conversábamos de la novena, que vimos, decía San Agustín, si él puede, ¿por qué yo no? O sea, ¿qué me hace a mí, me impide a mí ser como ellos? Y esa es la pregunta. Cuando tenemos la respuesta, entonces caminemos en pro de mejorar, de reparar, de ver cómo solucionamos, cómo arreglamos ese problema, cómo eliminamos esa barrera que no nos deja caminar conforme a la voluntad de Dios. Y antes de continuar aquí, porque el texto va bastante de corrido, voy a hacer un alto y no sé si tienen alguna pregunta o comentario de lo que hemos tratado hasta el momento. ¿Alguien quiere comentar o preguntar algo? ¿Preguntas, comentarios? ¿Nadie? Bueno, continuamos entonces. No, es que yo siento que a medida que he ido pasando, ha ido explicándolo muy bien. Bien. Sí, esta parte está bastante explícita. ¿Explícita e implícita? Implícita. Explícita. Ok. Continuamos acá entonces, dice. El Santo Padre nos exhorta, en este caso, recordemos cuando se redacta este documento, el Papa Francisco todavía estaba con nosotros, ¿no? El Santo Padre nos exhorta
también a redescubrir la importancia del domingo. Y esto es importantísimo, redescubrir la importancia del domingo. Y aquí me quedo con una frase que dice el padre Wilfredo Peña Moreno. Me gusta citarlo porque tiene muchos temas con la Eucaristía. Y uno de los temas que él me parece que es importante traer acá es redescubrir el tema del domingo. Muchos de nosotros a veces vamos a la Eucaristía el sábado por X o Y razón. Y es válido. O sea, a veces tenemos un compromiso parroquial, tenemos que asistir a la misa, ok, no pasa nada. Pero tenemos que redescubrir el domingo porque mucha gente, y más las personas que están alejadas de la iglesia, toman el domingo para hacer cualquier cosa y no le toman la importancia del domingo, en este caso, de la celebración eucarística. ¿Y por qué nosotros guardamos el domingo? No está mal ir a la misa el sábado, pero no tomemos la misa del sábado para decir, yo voy a la misa del sábado, y eso es un ejemplo que pone el padre Willy, dice, yo voy a la misa del sábado para salir de eso y tener el domingo libre. No, hay que tener cuidado. ¿Por qué razón uno no va un día y no va en el otro? La misa del sábado, que es víspera de domingo, esa misa en particular es para las personas que no pueden asistir por motivo de fuerza mayor. Uno de repente tiene que cuidar a un familiar el domingo que le toca, otros trabajan los domingos, tienen turnos, policía, gente que trabaja en los centros comerciales, etcétera, etcétera. Y la iglesia como madre y maestra habilita la liturgia del sábado en la noche para poder ayudar a los fieles a poder participar de la Eucaristía dominical con esas vísperas de domingo. El día sábado después de las 6 de la tarde. Por eso es que la Eucaristía los sábados no se hace antes de las 6 de la tarde. Es un dato curioso. La Sagrada Eucaristía del domingo, la dominical, no se puede celebrar antes de las 6 de la tarde los sábados. Porque la iglesia marca las 6 de la tarde como la hora para saber que ya estamos en vísperas del domingo. Entonces, en ese momento se nos exhorta a redescubrir la importancia del domingo, esa importancia de reunirnos como familia a poder dedicarle un día, una hora al Señor. No estamos pidiendo que dedique todo el domingo, ni desde la madrugada del domingo hasta la noche del domingo, sino una hora al Señor. Eso es todo lo que nos pide, y aún así no podemos con esa carga. Entonces tengamos en cuenta en eso y redescubrir todo el secreto que para muchos es como un secreto, y más los que estamos lejos de la iglesia, secreto de qué es la misa, qué es la Eucaristía, qué se celebra ahí, qué hay en medio de lo que estamos viviendo dentro de lo que es la celebración litúrgica de la Eucaristía, para asimismo conociéndola, amarla y tenerle un sentido de lo que estamos viviendo. Continúo compartiendo con ustedes, dice, domingo, día del Señor, como un momento privilegiado para la familia. Por eso es que la misa dominical es una misa muy importante para las familias, y así debería ser. Anteriormente, hace muchas décadas atrás, el domingo era el día que la familia, aunque el papá fuera lo que fuera, la mamá se desviviera por mantener a la familia unida en la fe y los niños fueran corrinchudos, se paralizaba el domingo y la gente iba peregrinando literalmente, todos a meterse en la iglesia. Ahí, aunque no comulgara toda la familia, nada más los chiquitines, todos iban juntos a la misa y se sentaban en la Eucaristía, cosa que ya con el tiempo se ha ido perdiendo también. Muchas familias solamente va la mamá o van los papás obligados porque el niño está en primera comunión y tienen que ir a la catequesis familiar, y cuando se acaba la catequesis familiar, chao, que te vi, cada quien por su lado, y bueno, como quien dice, ¿no? Hasta que, y esto aplica para todo, esto aplica tanto para el domingo como para cualquier momento de tu vida. Nos apartamos de Dios y nos olvidamos de Dios hasta que viene una situación tan difícil a nuestras vidas que al único que sabemos que podemos recurrir es a Dios. Y ahí, increíblemente, como seres humanos, pensamos, y claro, la misericordia de Dios es grande, pero ahí pensamos que Dios ahí sí nos debe recibir y ayudarnos en nuestro problema. Pero en los momentos en los que estamos bien, ¿cuándo decimos, yo voy a dedicar este tiempo al Señor?
Porque es verdad, la iglesia, como Manuel lo dice, con Madre y Maestro, y también se podía ver el por qué, si la iglesia lo dice así, debe cumplirse así. Porque muchos dirían, bueno, no, yo no soy católico, y como eso lo dice la iglesia, yo no soy católico, pues no importa. Pero todo eso tiene un motivo y una razón del por qué lo que ates en la tierra quedará atado, y lo que desates en la tierra quedará desatado, en el cielo y en la tierra, para los dos, ¿no? Para los cristianos. Pero actuamos así, mientras sabemos que estamos pasando vicisitudes de alguna u otra manera, porque todos en la vida pasamos diferentes cosas, pero a veces no nos está pasando algo tan extremo que nos conduzca a buscar de Dios, que nos conduzca a llevarnos a la iglesia, porque pudiendo elegir seguir a Dios, muchas veces podemos tener el impulso, yo voy a ir, yo tengo el interés de ir, yo tengo ganas de ir, pero entre el impulso que tienes y hacerlo, son dos cosas que se pierden en una línea, porque a veces uno puede tener el impulso, pero dejas que tu cuerpo reaccione a la pereza, al no quiero, al si mejor voy el otro día, pero también debemos recordar que ningún día, el día de mañana no es prometido para nadie, y por lo menos que si Dios llegara hoy a llamar a nuestras vidas, que ya es nuestro último día o mañana, que Él nos encuentre buscándolo. Sí, pero también hay personas, muchas personas que creen que por lo menos tienen a alguien en su familia que va a la iglesia, que te dicen, no, tú ve a rezar, tú eres la que va a la iglesia, tú eres la que le pides a Dios. Y aunque esa otra persona tenga tantos problemas y está viendo las situaciones que está pasando a un familiar, a un hijo, una hija, lo que sea, no se deciden a tomar ese paso, sino que te dicen, no, tú puedes ir. Ahí hago una invitación a todos los que estamos presentes en el en vivo y a las personas que nos van a escuchar en diferido, que vayan al canal de YouTube y vean los 4 primeros días de la novena de San Agustín, y ahí encontrarán la respuesta a estas interrogantes que se hicieron aquí ahorita en la mesa. No voy a spoilear nada de las novenas porque eso está allí, y lo que uno debe hacer para esas condiciones. Sí. A veces nosotros nos desesperamos, y la desesperación, como hablamos del tema que también está acá de la campaña arquidiocesana, de la desesperanza, nos puede conducir a eso, a perder la fe. Y ese tema es muy delicado, pero nosotros debemos perseverar, porque no nos toca a veces ver el resultado. Tal vez nos vayamos y no veremos el resultado, en tanto cuanto que no lo veremos en el momento que nosotros queremos, pero eso no debe incluso hacernos desistir. Por eso les digo, y les invito a que se vayan a ver los 4 primeros días de la novena de San Agustín, que estamos haciendo, porque esos 4 hay un testimonio. Claro, en eso que hemos hecho de la novena de San Agustín, esos 4 primeros días, en particular es muy extenso, no es muy extenso, pero en la biografía, o en este caso en las confesiones de San Agustín, es mucho más extenso y hay mucho más temas con respecto a eso, pero ya, no me voy a meter en ese caso, solamente les invito a que vayan por allá y se den una vuelta y vean el tema, porque esto que se ha comentado es el diario vivir de las familias católicas actuales. Camina uno, y son como 7 en la casa, pero bueno, ese uno que va, entonces todo el mundo le dice, hey, va para la misa, ora por mí, acuérdate de mí, pide a Dios, pero ven acá. No, pero el caso es que tampoco te dicen eso. Ah, vas para la iglesia, ok, cuídate, sí. Mira, cruzar la calle. Sí, pero hay un proceso, y a veces es como también lo mencioné en la novena, las palabras atraen, pero el testimonio arrastra. ¿Se entiende? A veces tú puedes decir bla, 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 y hablar, y la persona le entra por un oído y le sale por el otro. Pero el testimonio de uno arrastra, y se vuelve más de arrastre a los demás cuando en medio de tus dificultades tú sigues como Job escogiendo estar con Dios y eligiéndolo a Él y manteniendo la esperanza en medio de la dificultad. Continúo leyendo acá, compartiendo con ustedes, leyendo, ¿no? Obviamente.
Dice acá, dice, el día del Señor es también el día de la familia, en el que se renueva y fortalecen los lazos familiares. Esto es también tomado del documento Sacramentum Caritatis, numeral 29. La participación en la misa dominical como familia permite que Cristo mismo sea quien alimente, sostenga nuestro amor y que nos envíe a ser signo de su presencia en medio del mundo. Lo que conversábamos hace un rato. Ya acá, adelantando nosotros, ahora sale acá. La Eucaristía busca eso, alimentarnos como el pueblo de Israel, que hacíamos la analogía, y busca que cuando salgamos de ahí seamos presencia de Él, viva y eficaz en el mundo, siendo luz y sal en la tierra, no por nuestra fuerza, sino porque nos vamos cristificando entre más vayamos caminando conforme a lo que dice, enseña nuestro Señor Jesucristo por medio del Evangelio y alimentándonos de su cuerpo y su sangre, viviendo en estado de gracia. Continúo compartiendo con ustedes. Dice, como familia podemos inspirarnos en la palabra de Jesús que dice, citando acá Mateo capítulo 18, versículo 20, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y eso es una promesa que es viva y eficaz, como la Sagrada Escritura, donde aquí nuestro Señor Jesucristo nos dice, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y es una promesa clara. En este caso se hace presente nuestro Señor en medio de cualquier reunión, cuando hacemos un rosario, cuando compartimos la palabra de Dios, en medio de tantas cosas, cuando hacemos una novena, en la Eucaristía, en la Santa Misa, cuando vamos juntos como familia, ahí se hace presente Dios en medio de nosotros. Que es la máxima oración. La misa. Sí, la misa es la máxima oración que tiene la Iglesia Católica. Continúo leyendo. Estas palabras nos aseveran la belleza del caminar juntos como familia, confiando en la presencia y el amor de Cristo en nuestro hogar. Y aquí nos recuerda eso. La comunión, ir en Eucaristía, todos juntos como familia, nos da y nos consolida uno como familia, pero poniendo a Cristo en el centro, no como Cristo como un accesorio, no como Cristo o un comodín que yo saco cuando tengo algún problema, sino caminando con Cristo en el centro de nuestra familia, de nuestros corazones, de nuestra mente y de nuestra alma, lo cual al final se traduce en una confianza que nos ancla a una fe, que se traduce también en un acompañamiento que nos da esperanza en algo mejor y aumenta en nosotros la caridad, ese amor por Dios y por el prójimo. Y esto se ve reflejado en nuestros hogares. Dice acá, confiando en la presencia y el amor de Cristo en nuestros hogares. Continúo compartiendo con ustedes. Actualmente, cuando muchos desestiman los valores familiares, la Iglesia nos llama a fortalecer la vida eucarística en nuestras casas. Vuelvo y repito, actualmente, cuando muchos desestiman los valores familiares, la Iglesia nos llama a fortalecer la vida eucarística en nuestras casas. Aquí podemos cambiar la palabra eucarística como la vida en acción constante de gracias. Gracias a Dios por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, por nuestros familiares, por nuestros padres si aún lo tenemos con vida, ya seamos adultos, seamos niños. En fin, vivimos en un constante agradecimiento que al final se va a traducir en un constante entrar en servicio a los demás, en ese donarnos constante. La mamá al papá, el papá a la mamá a los hijos a la mamá,
papá a los hijos y los hijos al papá, y así en su conjunto. Todo esto viviendo en una vida eucarística, en una vida de acción de gracia constante. Continúo compartiendo con ustedes. A confiar en la gracia de Dios que actúa a través de los sacramentos y a vivir el amor como misión y servicio cotidiano. Todo esto se conjuga, una vida de familia que vive una vida eucarística debe ir acompañada y complementada por los sacramentos, lo cual aumentará en nosotros la confianza en la gracia de Dios. Y eso aumenta nuestra fe. Nosotros por gracia que recibimos en el bautismo tenemos las virtudes teologales de manera infusa, pero a veces la tenemos muy apagadita. Pero cuando comenzamos a vivir en gracia, comenzamos a confiar más en Dios y por ende a aumentar nuestra fe. Una de las 3 virtudes teologales. Y eso aumenta en nosotros el amor. Y ese amor nos mueve a estar en el modo de servicio. Una frase que yo utilizo, me gusta utilizar mucho, y es una frase de lo que se habla mucho en lo que son los sistemas de información, en este caso de tecnología informática, es la alta disponibilidad en el servicio. A medida que nosotros vamos caminando en los caminos del Señor, nuestra disponibilidad a servir a los demás, o sea, la alta disponibilidad al servicio, va aumentando en nosotros. ¿Por qué? Porque el amor nos mueve, es el motor, esa caridad nos mueve. ¿Para qué? Para que aumente en nosotros eso, el servicio cotidiano a los demás, que al final se traduce en donarnos como quien, a ejemplo y a manera de nuestro Señor Jesucristo, que al final es lo que todos nosotros debemos hacer para llegar a ser santos, como nuestro Señor dice: Padre, que ellos sean santos como tú y yo somos santos. Y eso lo podemos alcanzar por medio del servicio y la donación continua desde la caridad. Continúo compartiendo con ustedes. Dice acá: la familia es el reflejo del amor de Dios en el mundo, un lugar donde cada miembro debe sentirse amado, valorado y acompañado en su camino de fe. Y aquí me detengo. La familia es un reflejo del amor de Dios. Es correcto. ¿Por qué? Porque nosotros te hemos hecho a imagen y semejanza de Dios. Y la familia representa a la Trinidad, a esa vida de sociedad, a esa vida de comunidad. Dios es comunidad, Dios es sociedad. 3 personas en un solo Dios. Dios es uno y trino. Nosotros tenemos un solo yo, en Dios hay 3 yo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Esto tiene que ver mucho con la Santísima Trinidad y ese gran misterio que la Iglesia ha buscado la forma en su caminar torpe, que no tenemos la plenitud, en este caso, de la totalidad de entender muchos misterios, como por ejemplo en este caso la Trinidad. La Iglesia trata de buscarle un sentido filosófico para resolver desde nuestra pequeña mente, tener una noción más o menos clara y que no se salga de lo que se ha enseñado y se ha enseñado desde la tradición apostólica de qué es eso de un Dios uno y trino, que es lo que más o menos he compartido ahorita con ustedes. Entonces, no solo somos ese reflejo de amor, sino una familia. Esa familia refleja esa caridad y ese conocerse y amarse. Uno no ama lo que no conoce. Dios se conoce entre Él mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nosotros igual. Como familia nos conocemos y nos vamos a seguir conociendo toda la vida. Aquí lo interesante es que si ya nos conocemos, se acaba el amor, porque ya no hay nada nuevo. ¿Se entiende? Nosotros estamos en constante conocernos, porque a lo largo de nuestra vida nosotros vamos cambiando, nuestro carácter cambia, nuestros gustos cambian, y es un constante conocernos como miembros cada uno de la familia. Entonces vivimos también ese constante conocernos, y si nos conocemos y nos vamos conociendo, comenzamos a amarnos, porque nadie puede amar lo que no conoce. ¿Okay? Entonces de ahí viene eso, que es un lugar donde cada miembro debe sentirse amado. Eso es muy importante. Cada miembro debe sentirse amado, o sea, integrado, elegido, cada miembro
sobre todo lo demás que esté fuera del núcleo familiar. ¿Ok? Y al final dice amado, valorado y acompañado. Son 3 puntos. Amado, para sentirse integrado. Esa integración hace que se sientan acompañados y valorados. O sea, que lo que tú mencionas, lo que tú aportas o que se te tome en cuenta para una X decisión, te hace aumentar tu valor y sentirte que eres miembro activo de una familia. Dice acá, y eso aumenta, en el caso, viéndolo de la perspectiva de la fe, la fe. La fe, ¿por qué se aumenta la fe? Porque si todos caminamos en la misma dirección, todos caminamos conforme a lo que Dios y su Santa Madre Iglesia Católica, que fundó nuestro Señor Jesucristo, propone como el camino de la salvación, el camino, no el fin, el camino para ese encuentro definitivo con Dios, y todo lo vemos como, como familia unida, eso va a aumentar en nosotros esa virtud de la fe, de poner nuestra esperanza en algo que tal vez para muchos sea intangible. ¿Qué quiero decir intangible? Que no pueda palpar, tocar, ver, oler. Y quedemos siendo como Santo Tomás. Abro un paréntesis aquí, que decía Santo Tomás: si yo no meto mi herida en su llaga y meto mi mano en su costado, yo no creeré. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Apenas apareció la segunda vez, podríamos decir así, más o menos, como está en la Escritura, le dice, no le deja ni hablar a Tomás. Le dice: Tomás, ven acá, toca aquí. ¿Ok? Toca. Ahora ven acá, mete tu mano. Y eso es lo que nos indica el Señor. Y dice él otra bienaventuranza después de eso: dichosos los que crean sin haber visto. Esa es una de las grandes reflexiones que nos deja ese texto. Más allá de que Tomás tocó y que Jesús supo, sin estar presente físicamente, lo que pasó en ese momento después que llegó Tomás, y los apóstoles le dicen: mira, que si tuvo nuestro Señor aquí, que no sé qué. Y dice: bueno, yo no les creo, porque si yo no hago esto o hago lo otro, si yo no, ¿cómo es? Ver para creer. Si yo no lo veo, yo no lo toco, yo no creo. A muchos de nosotros nos pasa así. Pero estando en ese camino, en ese caminar como familia unida, nos permite aumentar nuestra fe y poner la fe en algo que nosotros no podemos tocar, no podemos palpar, pero que se manifiesta y sí es palpable en la Eucaristía, que se hace presente todos los días, ojo, todos los días en la Iglesia Católica, no solo los domingos. Los domingos es importante, es el día del Señor, porque ese fue el día que Cristo resucitó como signo que venció a la muerte, mostrándonos el camino, la verdad y la vida. Como dice San Pablo: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, porque la fe del cristiano y del cristiano católico está puesta en la resurrección, en la vida eterna, en que esto no es lo único que hay para nosotros, sino que hay una eternidad. Pero esa eternidad podemos vivir con Dios, que es la suma felicidad. Como cuando yo se lo explico acá a mi hija: imagínate, le digo yo, que el cielo es un lugar donde, y a ella no le gusta dormir, ¿eh? Ella dice: imagínate que es un lugar que tú nunca vas a dormir más. Es un lugar que siempre vas a poder jugar todo el tiempo. A mí me encanta jugar. Exacto. Entonces imagínate la felicidad que tú sientes por jugar todo el tiempo. Pero imagínate que el cielo es más que eso. O sea, imagínate que el cielo es más que jugar y es más felicidad que eso. Y yo me imagino que la comida vuela. También es válido que la comida vuela y está por ahí. Y que nosotros no podemos montar los juguetes y Dios los levanta hacia arriba para que vuelen más. Sí, puede ser. Y esa es la visión del cielo en un niño. Y aquí es donde viene el punto. Qué bonito es cuando nuestro Señor Jesucristo dice: hay que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Como yo. Ajá. ¿Por qué? Porque los niños piensan en juguetes, en comida, en cuartos, en todo lo que se les ocurra. Ajá. El niño no tiene una limitación. Los papás o los tíos o los que sean familia de los niños a veces piensan como sus sobrinos, como sus hijos, como sus primos. Exacto. Y el niño confía en Dios como en sus padres. Sí. Uh-huh. Y confían en Dios como sus padres. Exacto. Entonces, hoy
al caminar de esa forma, al caminar todos unidos, como me recuerda esa canción, juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Esa canción va muy amarrada de esto. No nos privemos de la presencia del Señor. Si podemos comenzar a ir, Dios quiera, a misa diaria, a vivir en estado de gracia, eso fortalece mucho. Fortalece mucho porque nosotros primero tenemos que ser nosotros fortalecidos, reparados, regenerados en Cristo para poder ser realmente luz y sal en la tierra y ser esa luz que a veces muchos de nuestros hogares necesitan para que todo sea conforme y caminemos conforme a lo que Dios quiere para nosotros y para nuestra vida. Continúo compartiendo con ustedes, dice acá. Asimismo, como el pan y el vino ofrecidos se transforman en el cuerpo y la sangre del Señor en cada Santa Misa, también nuestras familias unidas a Cristo son transformadas en signos visibles de su amor redentor. Una familia que camina unida, una familia católica que camina unida en la fe, en la esperanza, en la caridad, siguiendo lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado y procurando seguir los mandamientos que la Santa Madre Iglesia enseña y los dogmas, abrazando los dogmas de la Iglesia, podrá caminar, eso lo ayudará, será ese auxiliar, ese impulso para acercarnos más a Dios y poder caminar más en santidad, que al final es, y es mi opinión, estamos llamados todos, no, esa parte no, mi opinión es que todos debemos aspirar a ser santos. En esta vida no lo alcanzaremos, pero debemos tener ese perfil, en ese perfil de todos los días morir a ese hombre viejo, a vaciarnos de las cosas del mundo para llenarnos de Dios y que sea el que nos vaya santificando, nos vaya transformando. Todo siempre para la mayor gloria de Dios y el bien de las almas. Continúo compartiendo con ustedes. El Santo Padre, en este caso el Papa Francisco, nos ha dicho que la familia es el lugar donde aprendemos a vivir con los demás. Y es verdad, si tenemos una familia numerosa y somos muchos hermanos, nos cuesta esa interacción. Siempre hay esos roces cuando son niños, no sé qué, no sé cuánto, y aprendemos a convivir con los demás. Nos formamos como sociedad. Comenzamos a ver, mira, a este hermano le gusta esto, este es más serio, este es más extrovertido, este es más ágil, o este es el que mamá consiente, este es el preferido de papá. Entonces vamos viendo todos esos detalles, pero vamos viendo que ese es un ejemplo, es como un prototipo de sociedad. Y eso al final es lo que vamos viendo en el reflejo de la sociedad, así en los trabajos, en las escuelas, en la vida diaria. Por eso que se habla que la familia es el lugar donde aprendemos a vivir con los demás, no solo como personas, como el núcleo familiar, como la célula de la sociedad, sino para salir al mundo, para abrirnos y nosotros hacer nuestras propias familias, nuestras propias comunidades. Dice, estas palabras nos deben llenar de fortaleza y fortalecer también nuestros lazos familiares y a caminar juntos como comunidad de fe en una sociedad que tanto necesita el testimonio del amor y la unidad familiar. Hoy en día, la crisis de la familia es algo que se palpa a diario. Es alarmante ver la cantidad de divorcios que hay, la cantidad de separaciones familiares por X o Y razón. Hijos que comienzan a crecer en familias desfragmentadas, hijos que crecen con otros papás. En este caso, si el papá se va, entra otro papá 1 año después, 2 años después, y reemplaza esa figura, pero ese papá a veces viene con otras mañas, otras formas que hacen que el niño se sienta cohibido de tratar con esa persona. Hay tantas situaciones que ocurren. La violencia de la familia, porque ese papá o esa mamá vienen de lugares, de familias que están fraccionadas o incluso con mucho roce social. Y ni hablar de hoy en día de las ideologías estas que hablan de las familias que van caminando en otra dirección, no conforme al plan de Dios. Y todo esto hace que hoy las familias, y sobre todo las familias católicas, sean testimonio del amor, testimonio de lo que necesita la sociedad hoy en día, que es recuperar los valores cristianos que se están perdiendo, se están degradando
y se están desapareciendo. Por eso debemos pedir también en la misa dominical: Señor, danos más familias santas, o danos más santas familias. ¿Por qué? Porque hoy en día es lo que el enemigo está atacando muy fuertemente, haciendo las famosas aberraciones que ya conocemos. No voy a entrar en materia en eso. Y el mundo nos está empujando a aceptar esas realidades, cuando en realidad no es ninguna realidad, es una aberración, es algo que va en contra del plan de Dios. Entonces, hoy pidamos a Dios porque haya más familias santas e incentivemos las poquitas familias que van como familia a la iglesia para que se mantengan en los caminos del Señor, por lo menos en la misa dominical, por lo menos una horita el domingo, ya sea, hay muchas parroquias que dan misa en la mañana, en la mediodía, en la noche, una de esas tres escojan. Oh, bueno, está bien, no tengo tiempo. Bueno, el sábado, está el sábado, pues, vayan el sábado, pero vayan como familia para que vean cómo el Señor nos va transformando como familia y puedan decir después, en 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, el tiempo que necesiten ustedes para comenzar a caminar, esta frase tan bonita que dice el Salmo: gustad y ved qué bueno es el Señor. Continúo compartiendo con ustedes. Acá dice, dice, voy a echar un poquito para atrás. Dice: estas palabras nos deben llevar a fortalecer nuestros lazos familiares y a caminar juntos como comunidad de fe en una sociedad que tanto necesita el testimonio del amor y de la unidad familiar. En este año jubilar 2025, cuyo lema es peregrinos de esperanza, en un mundo que nos muestra más esa esperanza de lo que estaríamos esperando. Y la iglesia, como madre y maestra, pone este título para el año jubilar, esta frase, peregrino de esperanza, porque aparte del tema del ataque a la familia, también está el ataque a la sociedad, las divisiones políticas, las guerras en puerta, tantos conflictos a nivel mundial, que Dios, hay que anclarnos a la roca firme que es Cristo, para que nuestra esperanza no sucumba a pesar de todo lo que puede estar en el horizonte por venir. Entonces, por eso hacemos hincapié en este año jubilar 2025. Celebramos con renovado fervor la presencia de la Eucaristía como fuente de unidad y fortaleza para nuestras familias, inspirándonos a vivir el amor oblativo. Recordemos ese amor que se eleva a Dios, que sube a Dios, y ser testimonio vivo del amor de Cristo en el mundo. Porque si nosotros ponemos nuestro corazón, y cuando dice, como dice el sacerdote, levantemos el corazón, y nosotros respondemos, lo tenemos levantado hacia el Señor. Es esa oblación que nosotros hacemos de poner nuestra confianza, nuestros sentimientos, lo más íntimo de nosotros, hacia el Señor, hacia la disposición, hacia Dios. Entonces aquí, una vez que eso pasa, y entonces el sacerdote dice, demos gracias al Señor, y nosotros respondemos, es justo y necesario. ¿Por qué respondemos eso? Porque en ese momento se da ese movimiento. Hay un movimiento en la iglesia durante toda la misa, ascendente y descendente. En ese momento nosotros, cuando decimos, tenemos nuestro corazón levantado hacia el Señor, nosotros tenemos ese movimiento ascendente. Hacemos esa oblación hacia el Señor y Él envía algo que nosotros no sabemos qué es, pero es la gracia de Dios de conversión, preparándonos para recibir a su Hijo. Nos va purificando. La misa es como un proceso, un caminar que nos va preparando para el encuentro con Cristo Eucaristía. Y en ese momento nosotros recibimos eso. Y por eso nosotros, el sacerdote dice después de esa frase, demos gracias al Señor. Y nosotros dice, es justo y necesario. ¿Por qué decimos que es justo y necesario? Porque el sacerdote dice, demos gracias a Dios. Porque algo debe estar descendiendo de parte de la Santísima Trinidad. En ese momento son las cosas que ocurren dentro de la misa de esa manera mística. No entendamos místico como algo oculto y raro. No, místico que no podemos entender porque no tenemos la capacidad de nuestra limitada mente de comprender todo lo que se da de manifiesto en la Sagrada Eucaristía. Y hoy se nos invita, después de eso, de recibirlo de esa forma, ser testimonio de Cristo en el mundo.
siendo luz y sal en la tierra. Preguntas, comentarios, sugerencias. Tenía rato no sé esa frase, ¿eh? ¿Ya acabaste? Preguntas, comentarios, sugerencias. ¿Ya acabaste? Casi. Ah. No, yo quería hacer un recorrido de lo que dijiste antes, que ya la gente no quiere asistir a la iglesia, que los tiempos han cambiado. Y sí, me acuerdo, como decía Emily, que los domingos, cuando yo estaba más chica, pues allá en mi pueblito, Sombrerito. Ajá. tú veías los domingos la gente saliendo de las casas, Como en procesión. ajá, para ir para la iglesia, para la iglesia. Ujú. Así que una persona por acá, veía acá el que pasaba, que no sé qué. Pero ahora no ves a nadie haciendo eso. Es rara la gente y los que lo hacen son las personas muy, muy mayores, Adultos mayores. adultas, que Yo hacen pienso- eso. Ah, dígame, señora ¿Me Maribel. escuchan? Sí, sí. Yo pienso lo siguiente. A través de los años han empezado a existir tantas iglesias que yo siento que lo que pasa no es que la gente no vaya a la iglesia, sino que se está tan dividido Ujú. que ya no se ve la misma cantidad de gente asistiendo a las iglesias. No porque no vayan, sino que van a otras, a diferentes iglesias. Y yo lo digo No, porque yo lo he visto. sí. Por ejemplo, en mi familia, todos eran católicos. Todos mi familia eran católicos. Es más, hay un pueblo donde todavía, a pesar de que existen muchas iglesias evangélicas, la mayoría de la gente es católica. Y es donde vive mucho de mi familia. Pero los que ya se fueron emigrando de ahí, se fueron para otras partes, dejaron de ser católicos, o unos siguen en la católica, otros siguen en otra, pero todo diferente. Entonces yo pienso que es eso. No es que la gente no asista a la iglesia, sino que simplemente se insertaron, se cambiaron. Mucho. No, Algunos de repente de la evangélica para la católica y así. Pero antes no había tanta iglesia evangélica y eso es lo que ha causado tanta división. no, Mari, también te lo digo por lo menos allá en Chepo, donde yo conozco, pues. Hay mucha gente que no, ni a evangélica ni a ningún lado van, y más la juventud. Ni a la católica, ni a la evangélica, bueno, ni a sí, ningún sí. lado. Hay mucha gente que no va a ninguna. Muchas cosas se han perdido. Con decirte que, no sé si está bien decirlo en estos momentos, ¿no? Ujú. Que Chepo, en la iglesia se ha llenado de mucha gente, muchas como juventud de esas, ¿cómo se llama estas personas? De la comunidad. De la comunidad. Ujú. Sí, se llenan muchas de esas personas de la comunidad, que en el coro, que si para allá, que si para acá, que si esto, porque yo lo he visto. ¿Ah? Y los pocos muchachos que uno conoce nuevos, en su casa con su música, todo meter y toda bulla y que no sé qué. Así que son pocas la gente que van a las diferentes iglesias, porque todo eso ha cambiado. Sí, en parte le entiendo porque cada quien vive una realidad, ¿no? Una situación X. Por lo menos en el punto de vista de Negra va por un lado, en el punto de vista de la señora Maribel también va por su lado, porque es la óptica como lo estamos viendo. Y cada uno tiene su aporte de verdad. Pero lo que sí es cierto es que estamos viviendo en un mundo donde está predominando en mayor medida dos flancos muy importantes. Uno es el ateísmo. El crecimiento del ateísmo es mucho mayor incluso que como tal de las personas creyentes, digamos creyentes o cristianos, vamos a generalizar en cristianos. Y el otro punto es los agnósticos. Es otro movimiento muy grande que, aunque ustedes no lo crean, son personas que creen que hay una deidad. No la pueden definir, pero mantienen su distancia. Muchos de ellos profesan o creen libremente que sí, hubo alguien que nos puso en la existencia, pero ya ese alguien se desentendió de nosotros. Entonces, entre esa parte, el ateo básicamente niega cualquier deidad y ellos se creen que se crearon por el azar. Y el agnóstico sí reconoce esa deidad, pero la mantiene en una distancia, como si fuera una deidad fría, como ese Dios que se desentiende de su creación. Simplemente la pone ahí en la existencia y vaya, hagan lo que ustedes quieran, yo vengo dentro de un rato a ver qué están haciendo. Entonces, hoy, la realidad apunta a nivel mundial, y eso ahora es mi óptica,
lo veo así. Muchas de las personas se han ido de la iglesia porque se han vuelto o agnósticos o ateos. Y eso, el agnosticismo, hoy en día es una tendencia que dentro de la juventud es muy, muy grande. O sea, ellos reconocen que, ok, sí, yo creo en Dios, sí, pero para mí Dios es un Dios distante que está por allá. Él no se mete en mi vida. Yo hago lo que yo quiera y Él está allá, y bueno, está allá y yo estoy acá. Listo. Pero también está la otra contraparte de los ateos, que ellos niegan rotundamente la existencia de un ser que le dio la vida, que la sostiene y que pone en orden todo lo que existe. Ellos sí niegan entonces ampliamente eso. Entonces, aparte de lo que mencionaba Ener, aparte de lo que mencionaba la señora Maribel, combinemos esto a esta tercera óptica. Y los tres puntos de vista son correctos, porque esa es la sociedad que estamos viviendo hoy en día. Claro, hasta mi familia lo veo. Entonces, ¿Qué se puede hacer? Entonces, si tú lo vemos así, se dan cuenta que el flanco de la familia está siendo atacada por todos lados. Y al final lo que busca el mundo es que nos volvamos ateos o incluso agnósticos, pues. Pero que ya dejemos de ser cristianos o que dejemos de creer. Es más, han salido nuevas tendencias como el yoga, como el budismo. Son nuevas antiguas, pero son de prácticas, digamos, del mundo pagano. Que lo más moderno. Y lo actualizaron a la fecha. Y lo que buscan también es, bueno, si esto me sirve, y este es el punto, y esto me sirve para sacar a gente de la iglesia, hablemos del cristianismo en general, me funciona. O sea, funciona para traer esa separación. Y mira que un punto importante que dijo mi mamá fue la división. Uh-huh. Porque ¿quién es el que divide? Uh-huh. Porque si bien es cierto hay personas que han salido de la iglesia católica se sigue manteniendo como esa unidad. Uh-huh. Pero ¿quién es el que divide? Exactamente. El que divide es el enemigo, Uh-huh. porque es lo que quiere ver cómo fragmenta. Porque es, por lo menos en el caso de la familia, que es el punto de lo que estamos tocando, es ese reflejo de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Exacto. Aparte de que somos a imagen y semejanza Uh-huh. de nuestro Creador, ¿no? Entonces, tristemente, hay esa desunión. Uh-huh. Y esa desunión desde la familia. Antes yo me quedaba pensando que nosotros amamos a nuestra familia, Uh-huh. pero qué tanto la amamos que a veces somos indiferentes ante las cosas buenas. O sea, como fulano no piensa igual que yo, bueno, no importa, yo respeto su opinión, pero yo me quedaba pensando antes como mamá, cuando nuestros hijos están pequeños, nosotros tratamos de encaminarlos. Uh-huh. Pongamos que no en el tema de la iglesia, pero tratamos de que nuestros hijos, por ese amor que le tenemos, pero tristemente a veces cuando crecemos, los padres a veces pierden una cierta injerencia. Uh-huh. Y encima de eso a veces nosotros mismos nos enfriamos y empieza nuestra familia a estar tan... Y de repente uno puede decir, bueno, no, mi familia no es mala. No es de beber, no es de esto, no es de lo otro, no anda en la calle. Pero si amamos tanto a nuestra familia, ¿no quisiéramos para ellos la vida eterna? Porque si es esa forma de amor a la que me refiero que tal vez uno vive, es como un amor terrenal, un amor que no quiere trascender de donde estamos ahorita, sino que yo te amo y te adoro, pero aquí. Si yo amo y te adoro, ¿no quisiera que tú tuvieras una eternidad? Pero el problema es ese, que como familia hemos perdido los valores de la importancia del temor de Dios, que era algo que aunque antes tal vez los jóvenes no entendían en su totalidad, pero crecían teniendo ese temor de Dios. Hoy en día no es así. Y a veces no podemos echarle culpa a más nadie. Nosotros también tenemos que ser responsables de nuestros actos. A veces nuestra familia ha llegado a donde está porque nosotros somos parte de eso. Porque no hemos hecho nada en el momento que hemos tenido que hacerlo, sino que dejamos que el tiempo corriera y lógicamente al tratar a veces de enderezar algo no va a ser instantáneo, porque si eso mismo nos tomó años destruir, alejarnos de Dios, ¿cómo no igual a veces volver? No porque Dios no pueda transformar las cosas de una vez,
pero tampoco para todos va a suceder de esa forma. Entonces, sí es cierto que pueden haber personas que fuera de la Iglesia Católica pues, están asistiendo, pero una parte central es el entender la importancia de todo esto. Como tú lo decías, la Iglesia toca todos los francos de la vida del ser humano, pero regularmente cuando a veces vamos a las iglesias, y a veces puede sonar incómodo el comentario, pero a veces cuando vamos fuera de las iglesias católicas, ¿qué tú recibes en esa predicación? Sí, se te puede hablar de amar a Dios, de buscar a Dios, pero ¿qué tanto te invita esa reflexión a encaminar tu vida a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios? Porque hoy en día también vemos muchos movimientos en el que Dios no quiere que sufras. Tú eres merecedor de todo. Tú eres el hijo predilecto de Dios y todo va a estar bien para ti. Y eso es muy contrario a lo que bíblicamente está. El que quiera seguirme, que cargue su cruz y me siga. Entonces es contrario a lo que se comparte o se practica. Entonces, digo, no nos vamos fuera. Dentro de la misma Iglesia Católica nos pasa. Hay personas que solamente podemos volvernos cumplidores de la ley, pero no vivirlo. Pero a eso, y es ese constante entender el por qué la Iglesia trata de guiarnos de cierta manera para ir quebrando en nosotros esa soberbia que muchas veces tenemos. Pero a veces la mayoría de las personas que encontramos, no solamente católicas, sino en cualquier franco de las iglesias, viven una forma de fe, pero apenas que salen de la iglesia su vida es otra cosa. No tengo caridad, no me importa el vecino, el que está en la calle, si tiene una necesidad de hambre le paso de lado porque ya yo fui a la iglesia. O se vuelve todo tan ese yo necesito, yo soy bendecido, a mí me dan, pero no queremos renunciar ni darle muerte, como decía la lectura la vez pasada, a las cosas que Dios no le agradan. Entonces, digo definitivamente, y también entendiendo que el que se separa de la iglesia no es precisamente a veces porque quiere hacerlo, sino por el desconocimiento. Porque a veces se deja arrastrar, antes que preguntar, que es lo que sería lo más sensato, antes de irme yo voy a indagar, yo voy a preguntar. Si realmente aquí no voy a aprender nada, no entiendo nada, ¿no? Y simplemente lo que se me dice tal vez no, pero a veces la persona toma la decisión de irse. Nunca supo el porqué, nunca entendió el porqué. Y ahí es como yo digo, empieza todo el cuestionamiento de todo. Porque empiezan las preguntas, porque por lo menos el ejemplo, ¿por qué yo acepto la Biblia? ¿Por qué yo creo que eso que está ahí es palabra de Dios? Si salgo de esta iglesia, que es un tema que hasta el momento no hemos tocado, si salgo de esta iglesia, que es la primera, que desde ella tenemos la Biblia y todo este tipo de cosas, porque yo me alejo, pero me llevo esto, en el caso de la Biblia, pero entonces lo voy a ajustar a mi forma, a mi medida, y es lo que hablábamos en antes, un evangelio a la carta. Esto me gusta, esto no me gusta, esto es muy exigente, allá no, aquí sí. Entonces, a la hora de la hora, el punto central es cómo, queriendo buscar a Dios, te apartas de lo que Dios creó y dejó. O sea, ¿cómo queremos seguir a Dios si nos apartamos de algo que Él dejó? Exacto. Y ahí es donde hacemos las cosas como a nuestro gusto. Lo que a mí me gusta, lo que a mí me suene. Es lo que debe ser. Exacto, entonces estamos llamados a orar unos por los otros, todos, y por lo menos el católico ora por todas las comunidades. De hecho, ora por el judío, que mucha gente saca al judío de la variable como que el judío no existe. El católico ora por el judío, por la conversión, porque algún día seamos una sola iglesia. Estamos invitados todos a orar unos por los otros, porque nadie está exento de que hoy estamos tratando de buscar de Dios y mañana el mundo nos parezca mucho más atractivo y dejemos las cosas de Dios a un lado. Entonces estamos llamados a eso, y como familias, los que tenemos familia, a tratar de mantener ese vínculo caminando hacia Dios, como una imagen que yo había compartido hoy en mi estado de WhatsApp. Y no estoy diciendo porque yo lo vivo tal cual, pero yo deseo que sea así. Deseo que Dios vaya quebrando esas cosas en mí que me alejan de Él. Y el estado decía, una primera persona decía, yo sueño con tener dinero.
El otro, yo sueño con ser exitoso o qué sé yo. Hoy en día podemos ponerlo, yo sueño con una profesión espectacular, yo sueño con tener el mejor ingreso, yo sueño con tener la mejor casa, el mejor carro. Pero ¿cuántos vemos esa parte que dice en la parte de abajo una persona arrodillada y salía como una mano del cielo y decía, y yo sueño con que el día que Dios me llame, me diga, buen trabajo, algo así, buen trabajo, lo hiciste muy bien, siervo fiel. Porque todo lo que nosotros añoramos y deseamos regularmente es terrenal. Por eso es que con el tiempo, a medida que uno va caminando hacia Dios, no es que ya uno no tenga metas, pero tu meta empieza a cambiar. Ya no es, ay, es que yo quiero tener la mejor carrera para ganar el mejor dinero. No, y no porque el dinero sea malo, sino que a veces nos hace perdernos, porque queremos tanto tener dinero y ganar dinero que nos apartamos de Dios. Entonces, que nuestra meta sea el cielo, que nuestra meta sea que algún día tengamos nuestro nombre escrito en el libro de esa vida eterna, mucho más allá de lo que podamos obtener aquí, en este presente, en la tierra. Ya cierro para que continúe, porque si no, no acabamos hoy. ¿Alguna otra pregunta o comentario adicional? Bien, entonces pasemos a las reflexiones. Estas preguntas serán 3 nuevamente. Este último, ya penúltimo tema, ya en el próximo encuentro tendremos ya el 5º y último tema del mes de la familia, pero en este penúltimo tema nos llevamos hoy 3 preguntas para reflexionar, las cuales, como digo, las dejamos abiertas para que cada uno nos examinemos a la luz de estas preguntas y lo que hemos escuchado y hemos compartido en este video, para que vayamos mejorando como familia y seamos una familia que camine eucarísticamente y que seamos alimento para la misión. Ese alimento para la misión es que nosotros seamos luz y sal en la tierra para la conversión de las demás personas. Y la primera pregunta para reflexionar dice lo siguiente: ¿cómo podemos integrar la Eucaristía de manera más profunda en nuestra vida familiar para fortalecer nuestros lazos y crecer juntos en la fe? Vuelvo y repito, ¿cómo podemos integrar la Eucaristía, en este caso la misa o la Santa Misa, de manera más profunda? O sea, ¿cómo la podemos comenzar a vivir de manera de más entrega, más profunda? ¿Qué nos falta? ¿Qué necesitamos entender? ¿O qué necesitamos comprender para poder amar? Recuerde que nadie puede amar lo que no conoce. Continúa acá la pregunta: en nuestra vida familiar, para fortalecer nuestros lazos como familia y crecer juntos en la fe, no como individuos, no como islas, sino juntos como familia, comunidad, como la célula básica de la sociedad, crecer juntos en el camino del Señor. Segunda pregunta: ¿qué desafíos específicos enfrentamos como familia en la vivencia del domingo como día del Señor y cómo podemos abordarlos juntos en un espíritu de amor y compromiso? Esta pregunta nos pone en ese punto, en ese hack. ¿Qué desafíos específicos enfrentamos como familia? O sea, ¿qué dificultades enfrentamos como familia en la vivencia del domingo como día del Señor? O sea, ¿qué dificultades hay que nosotros podamos participar todos juntos como familia? ¿Y cómo podemos abordarlos juntos para que entonces comencemos a caminar juntos como familia a asistir a la misa dominical, a la Eucaristía dominical? ¿Y cómo podemos abordarlos juntos en un espíritu de amor? Eso es importante. El amor debe predominar en cualquier toma de decisión, en cualquier movimiento que haga la familia como unidad, debe predominar el amor y desde el compromiso, cosa que hoy nos hace falta. Como bien mencionaba Ingrid, muchas personas, y vuelvo y les invito a ver la novena de San Agustín,
porque ese tema también está en la novena de San Agustín. Ya están en los 4 o 5 videos que hemos grabado en la novena. Está ese tema, que muchos de nosotros buscamos a Dios por una necesidad, pero una vez Dios nos ayuda, nos olvidamos de nuestros compromisos, nos olvidamos de lo que prometimos al Señor. Por eso habla de compromiso. ¿Qué compromiso y acciones concretas vamos a hacer para enfrentarnos a los dilemas, a los desafíos específicos para comenzar a asistir a la misa dominical? Y el tercer punto, lo menos importante, ¿en qué áreas específicas podemos mejorar? ¿En qué áreas específicas podemos mejorar como familia para ser un signo visible del amor eucarístico de Cristo en nuestro hogar y en nuestras relaciones con los demás? ¿En qué áreas específicas podemos mejorar como familia, no como individuos, como familia, para ser signo visible del amor eucarístico de Cristo, para ser luz y sal en la tierra? Uno, como cada uno de nosotros como miembros de esta familia, ¿cómo podemos convertirnos en ser luz y sal en la tierra? Ser entes replicadores de lo que el Señor nos ha enseñado. No quedarnos guardaditos, sino, como dice la parábola, que uno no pone una lámpara en un cuarto oscuro debajo de la mesa, sino que uno la pone en el lugar más alto para que ilumine. Así mismo nosotros a veces somos iluminados por el Señor y muchas veces lo que hacemos es meternos debajo de la mesa. Entonces hoy debemos ver cómo podemos mejorar eso para, como familia, ser signo visible del amor eucarístico de Cristo en nuestros hogares y además en nuestras relaciones como sociedad. O sea, cómo nosotros nos relacionamos con las personas fuera de nuestro círculo familiar. Y bien, esas son estas 3 preguntas que nos quedan para el día de hoy, para hacernos ese examen de conciencia y ver cómo podemos, como dice el título, la Eucaristía y la familia, alimento para la misión. Y esa misión es que nuestras familias también se conviertan en generadores de vocaciones a la vida religiosa, vocaciones al sacerdocio, vocaciones a la vida consagrada, vocaciones al matrimonio y a generar más familias santas para la mayor gloria de Dios y el bien de la humanidad. Y bien, para cerrar en este día en particular, que hemos terminado ya con este tema número 4 de la campaña arquidiocesana, vamos a hacer una oración para cerrar esta reunión, este compromiso del día de hoy. Y la oración que vamos a hacer hoy es una oración que ya he hecho en otras ocasiones, es muy bonita, y podemos traer acá en este momento, poniéndola no como individuos, sino como familia. Y es la oración de un santo que fue recientemente, por lo menos en esta década de los 20, digámoslo así, del año 2020 para acá, fue canonizado, que es Saint Charles de Foucauld. Y es una oración de abandono en el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre mío, me abandono a ti, haz de mí lo que quieras. Lo que haga de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo y lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se haga en mi vida y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos, te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.